Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda su servidor Miguel Rodríguez Cerda y como siempre es un gusto recibirlos en este informativo de análisis Realpolitik Televisión Oaxaca en este lunes 3 de agosto de 2020. Iniciamos este nuevo mes con renovadas esperanzas. Hoy, como es costumbre, en este programa tendremos el análisis, la crítica y las noticias de mayor trascendencia en la semana en la voz de su servidor. Y por supuesto las opiniones más de nuestros periodistas y columnistas destacados a nivel local y nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues el 74% de las muertes en Oaxaca fueron a causa del COVID-19. Nerviosismo, pataleos, pucheros y a punto de emprender la graciosa huida en los presuntos involucrados en el círculo corrompido del sexenio de Peña Nieto debido a las primeras declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa propone un golpe de Estado para quitar a López Obrador de la presidencia, una incitación profundamente penalizada. La vacuna contra el COVID-19 estará lista en México en el último mes del año, aseguró Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Grave impacto en la economía de las empresas de Oaxaca y grave deterioro en la industria turística a causa de la pandemia. En la parte final de nuestro segmento informativo tendremos como siempre las notas breves de mayor impacto en la semana, nuestra breve cápsula histórica, lo que sucede detrás del séptimo arte, y gracias por hacernos el favor de acompañarnos. Iniciamos. La triste noticia es que el 74% de las muertes acaecidas en Oaxaca entre los meses de marzo y junio de este año han sido a causa de la pandemia del COVID-19, de acuerdo con los reportes del Registro Civil, lo que demuestra los estragos que el nuevo virus ha causado entre los capitalinos. Las muertes por otras enfermedades, accidentes o producto de la violencia han quedado rezagados. El número de fallecimientos en la ciudad de Oaxaca se incrementó de manera alarmante a partir del pasado mes de mayo. El Registro Civil emitió en esta capital 1,657 actas de defunción entre los meses de marzo y junio de 2020, de las cuales 567 tienen como causa de muerte el COVID-19, en tanto que 673 tienen como causa de muerte la neumonía o la neumonía atípica, aspecto que, como se dará usted cuenta, tiene mucha similitud en las zonas de las afecciones como son los pulmones y las vías respiratorias, lo cual significa que un total de 1,240 defunciones podrían estar ligadas con el coronavirus, una situación sin precedentes en la historia de Oaxaca. La pandemia del COVID-19 que azota al mundo la conoció México el 27 de febrero de 2020 con el primer caso de un mexicano que regresó de Italia, y a las pocas horas se confirmaron 2 casos más, y la primera muerte por esta enfermedad en nuestro país ocurrió el 18 de marzo, lo cual dio pie al inicio de la llamada sana distancia. A estas alturas ni México ni ningún otro país del mundo estaban preparados para afrontar una situación patológica de esta magnitud, y de hecho era totalmente desconocida. Durante el desarrollo de la misma se esperaba que la vacuna tardaría al menos unos 2 años en descubrirse. Sin embargo, y afortunadamente, ya estamos a un paso de obtenerla en México, y aunque aún no se ha concluido la fase número 3, ya hay gente renuente que afirma que no se la aplicará por temor a que vaya a ocasionarle consecuencias a largo plazo o se vaya a morir. Esta es la situación que prevalece hasta el momento. Se desató la estampida y el nerviosismo de la ratonera en los roedores de cuello blanco y depredadores del país, con el desarrollo de las primeras declaraciones fumigantes del señor Emilio Lozoya, quien ahora se declara inocente de los cargos que se le imputan por parte de la Fiscalía General de la República, aduciendo que fue presionado e instrumentalizado por el gobierno priista de Peña Nieto. Sin embargo, a decir de las innumerables opiniones de la Vox Populi, se ha dicho con justa razón que esto ya suena a ser una de las más controvertidas y gigantescas mentiras por parte del exdirector de Pemex, pues de haber sido así, el señor Lozoya tenía la opción honesta de no aceptar, denunciar
o renunciar de inmediato al cargo para no meterse en más broncas. Sin embargo, aceptó, lo que resulta una auténtica justificación infantil las citadas declaraciones. El señor Lozoya apenas hace 3 días salió del hospital en donde era atendido, pero lo interesante del caso es que los ratoncitos de cuello blanco están saliendo en estampida de su ratonera al percatarse de las primeras declaraciones y van raudos y veloces a tocar las puertas, casi con desesperadas patadas y arañazos, en los bufetes de abogados defensores, incluso hasta el padrino de padrinos, el tata mayor de los políticos corruptos, el señor Carlos Salinas de Gortari, quien ya había adquirido la nacionalidad inglesa, ahora por el contrario anda en busca desesperada de la nacionalización española, en virtud de que la madre patria tiene enorme poderío de palancas. Y al lograr dicha naturalización tendrá un buen porcentaje de posibilidades de no ser extraditado y, lo que es peor, de no ser encarcelado, ya que se dice ser incluso gran amigo del rey emérito Juan Carlos, y en este caso, como ya mencionamos, las autoridades españolas podrían elegir no entregarlo al gobierno de México. Así es de que dése cuenta cómo se las gastan los pirañas gigantes de la corrupción. En un tema aparte ya le platicaremos a usted la pavorosa historia de los hermanos Salinas de Gortari. Créame que le van a poner los pelos de punta como en una película de terror. Por lo pronto esperemos más declaraciones posteriores por parte del señor Lozoya en cuanto se recupere aún más, según dicen, del mal conocido como esófago de Barrett, pues incluso ya salió de su lujoso hospital y a quien, por cierto, algunos exfuncionarios corrompidos ya lo han tachado de soplón, tal como lo acostumbran en las bandas de la delincuencia organizada. Y así, de esta manera, es como se cocina el arroz descompuesto con relación a la cuadra de saqueadores de la Nación Asociación Civil, porque al final de la película, el muchacho Chicho, el héroe Lozoya, quien delinquió pero como Chucho el Roto o como el jinete enmascarado, ha terminado con el premio mayor de la lotería de la impunidad, es decir, con la muy refrescante libertad condicional según el dictamen del juez del caso Odebrecht, y solo con un pequeño grillete electrónico en sus pies o un brazalete en sus muñecas, y derechito a tomar su lechita en su casa. Aunque a los mexicanos solo nos queda el consuelo del cuento aquel. Así se estilan las cosas en nuestro querido y amado México. En otros temas, desgraciadamente, el hecho de que el semáforo epidemiológico pase a color naranja en Oaxaca ha dado rienda suelta para que toda clase de bares y cantinas de la capital laboren sin ninguna medida de prevención para sus clientes, ya que están siendo abarrotadas sin que haya autoridad alguna que ponga control a esta situación. De lo anterior, nuestros reporteros han sido testigos presenciales. Esta clase de situaciones sin vigilancia ni inspección son las que han generado desde un principio que tengan que pagar justos por pecadores, en el sentido de seguir eternizándose tanto el confinamiento como el aumento de más contagios y defunciones durante la pandemia. Y por otra parte, al parecer le sigue temblando la mano a las autoridades para llevar acciones más drásticas, como lo han hecho en otras entidades, poblaciones y países que nos han puesto el ejemplo, como es el de multar o incluso encarcelar a quien por necesidad y capricho no cumpla con las medidas de prevención y contagie casi voluntariamente a los demás, es decir, a aquellas personas que sí obedecen correctamente las reglas de prevención. A todo lo anterior se añade que seguimos creciendo de una infraestructura hospitalaria efectiva que pueda atender con prontitud y eficacia todos los casos que se presentan. Y por si esto fuera poco, no debemos olvidar que los gobiernos pasados nos han heredado 50 elefantes blancos en el estado, los que supuestamente funcionarían como hospitales y clínicas en toda la entidad, pero que por el contrario no fueron otra cosa que una simple comedia teatral solo para desviar y embolsarse los recursos federales, haciendo creer a los oaxaqueños que tendríamos nuevas clínicas y hospitales. Y lo más vergonzoso y cruel ha sido la burla y el engaño que esto representó para los hermanos que habitan en las zonas rurales o en los lugares de difícil acceso a los servicios médicos. Una corruptela por demás bañada de sádica deshonestidad y con los recursos del mismo pueblo.
En otros temas, aquí una buena noticia que esperamos sea verdadera. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que la vacuna contra el COVID-19 podría estar disponible en el último mes de este año, es decir, en diciembre, y sus posadas, sus peregrinos y sus piñatas y los brindis con moderación, ya que se ha recomendado no ponerse hasta las chanclas en virtud de que no sabemos qué tiempo debamos estar en vigilia o dieta alimentaria sin mezcla de alcohol en combinación con el contenido químico biológico de la mencionada vacuna que pudiese dar como resultado la ineficacia de la misma. Y es que desafortunadamente cuando muchas personas ya están hasta atrás por tantos highballs, sigue la repartición de besos por doquier, lo que va contra la sana distancia. Marcelo Ebrard aseguró además que la vacuna llegará a tiempo a México, incluso se ha confirmado que dentro de la fase 3 para aplicarla a los 25,000 voluntarios por parte de los laboratorios Sanofi Pasteur están incluidos muchos mexicanos. Finalmente, nuestra pregunta obligada sería: ¿qué sector de la población deberá ser el primero en recibir la vacuna? ¿El personal de salud, las mujeres embarazadas, los niños y adolescentes a los cuales las autoridades ya les superurge enviarlos a la escuela o a la boca del lobo? ¿O bien a las personas de la tercera edad? Ya que resulta obvio que la citada vacuna no se puede aplicar al mismo tiempo a toda la población mexicana. La respuesta ha sido por parte de los especialistas que dicha dosis deberá ser primero aplicada al personal del sector salud, lo cual a muchos nos parece lo más acertado, ya que son ellos los primeros que dan la cara en la lucha contra el enemigo mortal, y muchos de ellos incluso han perdido la vida por atendernos. Son de hecho los soldados que van al frente para rescatarnos de los estragos de esta pandemia, aún con riesgo de sus propias vidas. Desde otros aspectos, el canciller mexicano aseguró que nuestra nación conforma una alianza con 77 países que por ahora siguen 9 proyectos distintos cuyas fases han sido muy positivas en torno a la lucha contra el COVID-19, y será la propia Secretaría de Salud la que decida cuál de las vacunas será la óptima para México. Bueno, pues roguemos a Dios que dentro de quienes seleccionen la vacuna, por favor no incluyan al sector salud de Oaxaca, los mismos que mal manejan el siempre desconchinflado semáforo epidemiológico y daltónico, solo de vez en cuando le dan crán o un ligero empujoncito para que comience a toser, pero en la generalidad de los casos, al rojo lo ve verde y al verde lo mira negro. ¿Qué le parece? Y por cierto, la presente pandemia por el COVID-19 que impactó económicamente al mundo entero, desgraciadamente obligó a nuestros empresarios oaxaqueños a buscar otras formas de sobrevivir durante la contingencia sanitaria, algunos con innovación de productos, expansión de servicios, ampliación de mercado o bien cambio de giro definitivo. Al iniciar la Jornada Nacional de Sana Distancia, muchos negocios considerados no indispensables se vieron obligados a cerrar sus puertas. Sin embargo, no fue motivo para dejar de generar ingresos, lo cual era indispensable para subsistir. Fue en este caso el sector turístico el que se vio más afectado al no recibir más visitantes. Otro de los sectores muy castigados fue el de las artesanías, ya que al no ser considerados como artículos de primera necesidad se vieron obligados a cerrar, lo que ocasionó una gran pérdida en sus negocios. Para recuperarse de este crack en la economía oaxaqueña, ha sido verdaderamente admirable el esfuerzo que han realizado los empresarios locales, quienes se las han ingeniado para que sus negocios no se derrumben totalmente, incluidos de manera especial quienes se dedican al turismo, en donde se perdieron ingresos millonarios, y quienes aparte de la pandemia durante años han tenido que soportar los desmanes, bloqueos y plantones que se realizan en el zócalo de esta capital, etapas en las cuales también sus ingresos se ven a la baja, sin que históricamente jamás se haya puesto remedio a esta situación por parte de ninguno de los gobiernos, pese a sus promesas en los inicios de sus gestiones. Bueno, hace pocos días mencioné en este mismo noticiero que de acuerdo a un estudio realizado por especialistas en psicología y psiquiatría de la UNAM, en México había algo así como 900,000 psicópatas, es decir, personas que tienen graves trastornos en su personalidad,
asegurando que estos desequilibrios han atacado incluso a personalidades en las que se incluyen políticos, sacerdotes, estadistas, pastores y hasta presidentes de la República. Y aquí, al parecer, le dieron en el clavo en virtud de que solo un desequilibrado por esta naturaleza se le ocurre sugerir un golpe de Estado en México como una solución para corregir los graves problemas de un gobierno que según su desajustado juicio es la solución, y quitar así a López Obrador de la presidencia sin considerar los estragos que puede acarrear para todos los mexicanos y el país su demente sugerencia. Por eso están las urnas, para la gente cuerda. Y me refiero concretamente al señor Felipe Calderón, quien puso de manifiesto ante un foro incluso internacional su marcado trastorno y sus impulsos vengativos, y tal vez también como consecuencia de una marcada dipsomanía o delirium tremens, su genial idea de un golpe de Estado en México. Lo expuso durante un foro virtual con dirigentes de partidos de derecha en Venezuela, Argentina y Bolivia, en donde pudo vomitar sus rencores reprimidos y no se percató que el soltar la lengua de esta manera puede constituirse como un delito grave contra la nación, de acuerdo con el artículo 135 del Código Penal Federal, libro segundo, título primero, si lo quiere consultar. Sin embargo, creemos que en este caso, como en muchos otros, las autoridades ya se han pasado de tolerantes y se están tardando demasiado en poner un coto a este personaje a quien al parecer le importa un bledo, pues no solo la seguridad de los mexicanos en caso de un intento real, sino el de alterar la paz pública, inquietando a la población con esa serie de blasfemias e incoherencias. Felipe Calderón Hinojosa es presidente del desempleo, es un personaje que carece de la más absoluta autoridad y probidad y credibilidad, después de poseer en su haber tan nefastos y sangrientos antecedentes en contra de nuestro país como fueron la famosa Operación Rápido y Furioso con su descarado tráfico de armas entre 2006 y 2011, contando con el apapacho legal de su querido brother Eduardo Medina Mora, entonces Procurador General de la República, armas que finalmente fueron a parar en manos del narcotráfico y por las cuales murió mucha gente inocente. Y la otra de sus diabólicas y sangrientas genialidades fue la famosa guerra contra el narcotráfico, en donde su nefasta figura sobresalió como el tejedor de una gigantesca alfombra de cadáveres humanos en toda la República Mexicana, con 250,000 muertos. Con todos estos tenebrosos y pavorosos antecedentes que ponen los pelos de punta con solo ver el rostro de este personaje, ¿usted considera que tenga el derecho a proponer un golpe de Estado en México, poniendo no solo en peligro la paz pública, sino la vida de los mexicanos? Pues usted tiene la última palabra. Y sobre una temática relacionada también con las leyes, surge en este sentido una propuesta para reformar el Código Federal en el sentido de ampliar las facultades de los ministerios públicos en materia de persecución criminal, aumentar el tiempo en el que se brinda protección a las víctimas de delitos, evitar la infiltración de información desde las fiscalías hacia los presuntos delincuentes son algunos de los objetivos de la iniciativa de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales que presentó el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ante el Senado de la República. El documento contiene 21 propuestas que Murat entregó ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta el pasado 27 de julio. Dentro de dicho contenido se encuentra el clarificar el listado de delitos que ameritan prisión preventiva, admitir denuncias anónimas como base para abrir las líneas de investigación, fortalecer la figura del acuerdo preparatorio para la resolución de crímenes no violentos, así como permitir el aseguramiento de vehículos sin necesidad de control judicial. Estos son en términos generales algunos de los puntos más importantes de la citada iniciativa por parte del gobernador Alejandro Murat. Y en otros temas resulta que el actor y secretario general de la ANDA, don Jesús Ochoa, se lanzó hace poco a las calles de la Ciudad de México a pedir limosna, abordando a los automovilistas para
según él, ayudar a los artistas de la calle al manifestar que la crisis está muy dura. La sorpresa se desató a partir de un video que fue publicado en redes sociales y en donde aparece el actor limpiando parabrisas e incluso lavando motos. Don Jesús Ochoa manifiesta que la ayuda que está pidiendo no es para él, sino para ayudar un poco a los artistas llamados de la calle, como son los payasitos y hasta los malabaristas, que en México son muchos. Bueno, pues le recomendamos a don Jesús que se dé una vueltecita por la ciudad de Oaxaca, en donde hay hasta niños muy pequeños, bajo la mirada irresponsable de sus padres, que están haciendo malabarismos en pleno arroyo de las avenidas, exponiendo terriblemente sus vidas, lo que para las directas autoridades que dicen proteger a la niñez, más bien resulta un divertidísimo show bien cotorro, pues en sus camionetas de lujo polarizadas no se les pueden ver ni los gestos que hacen cuando pasan indiferentes cerca de estos pequeños abandonados. Así están las cosas por acá en Oaxaca, don Chucho. Y dentro de otros conceptos de nuestros especialistas que damos a conocer a usted, con relación al caso Lozoya, nos dicen que no son las audiencias desde la comodidad de un hospital de lujo, no es lo pausado de las audiencias, es en sí el fondo del proceso legal contra Emilio Lozoya, lo que muestra una aplicación selectiva de la justicia. Terminadas las dos audiencias contra el ex director de Pemex, la comparación en redes sociales fue obligada, es decir, que mientras que al recién extraditado a México se le permitía enfrentar con libertad los cargos en su contra, a su excompañera de gabinete Rosario Robles Berlanga sí se le fijó prisión preventiva por un posible riesgo de fuga. Expertos consultados por la agrupación Expansión Política consideraron que, apegado al criterio de oportunidad y a la figura de testigo colaborador de lo que está gozando en este momento Lozoya, el exdirector de Pemex se perfila por una ruta en la que podría evitar la prisión. Ello, como todos sabemos, como parte de los acuerdos que suscribió con la Fiscalía General de la República. Esto afirman los expertos, y en términos de justicia parece ser que la balanza no está muy bien equilibrada, aunque por otra parte se cree que el señor Lozoya no hubiera soltado la sopa, como se dice vulgarmente, denunciando a todas las ratitas que están a punto de morder el queso y que intervinieron en la corrupción de Pemex y en el caso Odebrecht, situación que a todas luces está poniendo sumamente nerviosos, inquietos y hasta agresivos algunos exfuncionarios involucrados, que aún se encuentran escondidos bajo la cortina de humo del poder, la impunidad y el apadrinamiento. Los especialistas agregan asimismo que es evidente que desde que Lozoya se encontraba en España hubo acercamientos con la Fiscalía General. Es por ello que esta misma dependencia oficial no pide llevarle a prisión, porque seguramente fue una de las peticiones que mediaron en la negociación a cambio de dar información. En ese sentido, lo único que se está logrando es que muerdan el queso los ratones que aún se encuentran en la madriguera y que sirvieron corrupta y fielmente al gobierno priista de Peña Nieto, arañando las arcas nacionales. Bueno, antes de pasar a la siguiente nota, pues en la conferencia que acostumbra el presidente López Obrador, hace algunos momentos, se informó que la clase de todos los escolares por línea comenzará el día 24 de agosto a partir de las 7 de la mañana a través de las televisoras de gobierno, Canal 11 y 22, así como las radios comunitarias. Así es de que les suplicamos a los padres de familia, estén pendientes, repito, el día 24 de agosto a las 7 de la mañana comenzarán las clases en línea para todos los alumnos a través de la televisión de gobierno, Canal 11-22, así como también las radios comunitarias. Y bien, pasando a otras informaciones, aquí le presentamos las notas breves de mayor impacto durante la semana. Al fin fue capturado José Antonio Yepes Ortiz, alias El Morro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato,
Debemos estar pendientes a ver en qué momento lo deja libre algún ilustre y bondadoso juez. Los abogados de César Duarte, aseguran que su cliente correrá peligro si es extraditado a México, ya que las acusaciones en su contra solo son una persecución política, la clásica cantaleta de todos los corruptos. Este angelito es poseedor de 22 propiedades, quizá no conocidas por la Fiscalía, allá en los Estados Unidos. Habrá sanciones para algunas presidentas municipales en el estado que utilizaron la pandemia para hacerse propaganda, informó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. El grito de independencia el próximo 15 de septiembre en la Ciudad de México, como usted sabe, solo se llevará a cabo con 500 personas distribuidas en la explanada de Palacio Nacional para guardar la sana y heroica distancia. A ver qué nos dice para esas fechas el semáforo, a veces desconchinflado, de Oaxaca, y veamos cómo se dará el grito aquí en esta capital. Especialistas en la materia aseguran que la economía mexicana, fracturada por los estragos de la pandemia, tardará 11 años para poder recuperarse. Solo falta el nivel de estabilidad en relación al desempleo. Eso está leve porque, por ejemplo, el FOBAPROA de Tata Carlos Salinas, no nos vamos a recuperar de la deuda en menos de 30 años. Y bien, pasemos ahora a nuestra cápsula histórica de lo que hay detrás del séptimo arte. Este es un dato para criterios un poco maduros. Pues resulta que una gran mayoría de amantes del séptimo arte nos hemos hecho a la idea del fingimiento en las numerosas escenas de relaciones sexuales que vemos en cada película. Cuando nosotros vemos una cinta que contiene escenas sexuales, aunque esta no sea esencialmente pornográfica, nos imaginamos que la pareja de actores, hombre y mujer, le ponen muchas ganas a la actuación para que la escena parezca lo más real posible, sin que se note nada falso. Pero según el criterio moderno de muchos productores y guionistas, se han inclinado por el hecho de que es mejor ahorrarse este esforzado empeño y pasar a algo más real y verdadero, es decir, tener relaciones de verdad para que la escena salga real. Y para muestra, pues basta un botón. Le voy a citar algunas de las docenas de películas en las que se llevaron a cabo relaciones sexuales de verdad, incluso relaciones de las llamadas gay. En los filmes La Ninfómana, en la película 9 canciones, estrenada en 2004, en la cinta A la Casa, aquí se ve una relación sexual gay, y en el filme Love, de origen francés, entre muchas otras. En México no sabemos cuál sea el criterio de las actrices mexicanas para acostumbrarse a realizar este tipo de escenas. Cabe destacar que la primera película con temas de amores entre hombres homosexuales se proyectó en 1919 en Alemania y se tituló Diferente a los demás, cuando en ese tiempo era un grave delito ser gay. El cine aún era mudo, ya que el sonoro surgió hasta el año de 1927. Algo interesante, ¿no le parece? Y bien, amables amigos, en la edición número 463 de su revista semanal Real Político, usted podrá leer además el artículo A la estafa de Beatriz Pajés. También podrá leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, Escaparate político de Felipe Sánchez Jiménez, así como Será verdad que y Circo, Maroma y Teatro, y desde luego también Picando el avispero. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les agradece el favor de su atención a este resumen semanal de análisis informativo sobre los acontecimientos de mayor trascendencia durante la semana, así como los conceptos y las opiniones de nuestros periodistas y columnistas más destacados a nivel local y nacional. Acompáñenos una vez más a partir del próximo lunes por la tarde aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca, a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, o bien únicamente anote la línea de internet resumen semanal Realpolitik Televisión Oaxaca, y ahí estaremos presentes con la venia de usted. Cuídese mucho, siga las medidas protectoras de sanidad por el bien de su vida y la de los suyos. Desafortunadamente, por la irresponsabilidad y la apatía de unos cuantos,
Los contagios del COVID-19 siguen aumentando y la contingencia se eterniza. Tenga paciencia, ya casi está la vacuna efectiva, pero no olvide que todavía hay escasez de camas y pocos medicamentos. Así que, hasta la próxima.